Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que estén revisando esta clase. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy común, muy frecuente en nefrología y en urología, que es la urolitiasis o litiasis renal. Con el enfoque médico, con el enfoque de evaluación clínica, de evaluación médica. El aspecto urológico, pues, corresponde a los urólogos, pero muchas de las veces nosotros, en conjunto con ellos, trabajamos en la atención de este grupo de pacientes. La urolitiasis no es un problema nuevo, ya tiene, miles de años, podríamos decirlo así. Y a lo largo de toda la historia, esto ha ido avanzando progresivamente en la evaluación, en el diagnóstico, en la evaluación y en el tratamiento de este problema. En los años 50, algunos investigadores comenzaron a relacionar que la urolitiasis estaba relacionada con la dieta, especialmente con el cálculo de ácido úrico. Y bueno, despuesito, en las siguientes décadas, fueron obteniéndose conocimientos progresivos en el conocimiento fisiopatológico y el manejo de la urolitiasis. En algunos lugares ya incluso hasta es posible detectar lo que origina este problema hasta en el 95% de los pacientes y además de tomar medidas para prevenir los episodios recurrentes. Ya en los primeros años del siglo anterior, en donde se había realizado algunos estudios con medios de contraste, como la urografía excretora, pues desde entonces, ahora la ecosonografía ha prevalecido en los últimos 30 años o como un método no invasivo y que ha dado un gran significado en el aporte diagnóstico de este problema. También otros estudios de imagenología, como la urotomografía y la resonancia, son útiles, pero muchas veces no siempre son necesarias para hacer el diagnóstico, ya que en el 90% de los cálculos se detecta que tienen calcio en su composición y por lo tanto muchas de las veces es suficiente realizar una radiografía simple del abdomen. El 12% del género masculino y el 5% del femenino, en algún momento dado en nuestra vida, vamos a tener algún cuadro de urolitiasis sintomática. Esta incidencia aumenta con la edad, es más elevada esta incidencia en la raza blanca. Y bueno, alrededor de 7 a 10 casos que ingresan a urgencias de un hospital, 7 de cada 1000 admisiones al hospital se relacionan con algún cuadro de urolitiasis. Por lo tanto, es una enfermedad frecuente de predominio masculino y tiene una alta tasa de recidivas, hasta el 5% en los primeros 5 años y progresivamente va aumentando esta tasa de recidivas hasta al 50% a los 10 años. En algunas ocasiones se detectarán anomalías anatómicas. Y bueno, también la relación con infecciones bacterianas por aquellas bacterias que producen lisis de la urea pueden asociarse con, eh, con problemas de urolitiasis, como lo vamos a ver adelante. La nefrolitiasis se asocia hasta en un gran porcentaje de los casos con algún trastorno metabólico y por lo tanto, pues podríamos hacer un estudio sistematizado, un estudio metabólico para poder analizar qué es lo que está eh, contribuyendo a a la formación de cálculos. ¿Por qué se forman los cálculos? Bueno, hay varias teorías. La teoría de supersaturación y la teoría de la formación, en donde se inicia a nivel del intersticio medular renal y que luego de aquí pasa a la papila. Y en la papila renal se forman unas estructuras que se llaman placas de Randall y que a partir de ahí empiezan los depósitos de cristales de oxalato y de fosfato y de otras sales a depositarse en esta base. Eh, Aunque hay muchas teorías, el mecanismo exacto de la formación y crecimiento de los cálculos, pues no es del 100% conocido, pero se ha avanzado bastante en ello.
de tal manera que el proceso que se desarrolla entre la formación de microcristales y la maduración del cálculo, pues intervienen muchos factores en donde el aspecto nutricional juega un papel importante. Ahora, no todos los pacientes que tienen cristaluria forman cálculos. Esto entonces nos hace pensar que hay situaciones o eventos propios, personales, que contribuyen a ello. Algunos de los eventos importantes que intervienen en la formación de cálculos podríamos resumirlos de esta manera. Hay una supersaturación o sobresaturación de la orina con respecto a ciertas sustancias. En estas mismas hay una nucleación en una estructura cristalina y que el continuo crecimiento de los microcristales por agregación o bien porque disminuyen en la orina inhibidores de la cristalización, pues es uno de los factores. Y también que hay compuestos que se adhieren a esta matriz eh, y que tienen un origen proteico. La mayoría de los cálculos tienen una matriz que es una mucoproteína compuesta de proteínas y de carbohidratos. También se han descrito diversos componentes como hialuronato, sustancia de matricial o proteínas de Tom Horsfall, que son también contribuyentes y que generalmente se producen a nivel del túbulo en condiciones normales. Los cálculos están compuestos de diversos elementos, como oxalato de calcio, fosfato amoníaco magnésico, fosfato magnésico, derivados purínicos, aminoácidos o silicatos que están relacionados con la formación de cálculos con la ingesta de ciertas drogas, como lo vamos a ver adelante. Todos tenemos cristales en la orina, unos más, otros menos, pero podríamos encontrar cristales de ácido úrico y uratos amorfos en la orina, cristales de oxalato de calcio, de fosfato de calcio, de cistina, cristales de fosfato amonio magnesio, que se conocen como cristales de struvita. Estos cristales de fosfato amonio magnesio se relacionan mucho con procesos infecciosos y son los que están principalmente constituidos en los cálculos relacionados por infección. En esta gráfica vemos cuál es la incidencia del tipo de cálculos, en donde prevalecen, como lo estamos viendo, los cristales mixtos, los cristales que tienen oxalato de calcio y fosfato de calcio. Después, los cristales puros de oxalato de calcio, luego los de struvita, que son los que se correlacionan con procesos infecciosos, y posteriormente otros como el fosfato de calcio, el ácido úrico y de cistina, que son los menos frecuentes. Muchas de las veces pedimos al paciente que, si es posible, pueda recolectar el cálculo o los cálculos que elimina, con la finalidad de pedirles, de solicitarles que los lleven a revisar algún laboratorio para saber cuál es su contenido principal. Y bueno, en los laboratorios en donde los hacen, este análisis de examen de los cálculos, pues no todos, no hay muchos laboratorios, pero en donde lo realizan el estudio de los cálculos, utilizan diversas técnicas de análisis de ellos, en donde sobresalen la espectroscopía infrarroja y la cristalografía con difracción de rayos X. Normalmente tenemos en la orina inhibidores de la cristalización, es decir, sustancias que disminuyen el que nuestros cristales pues se vayan depositando y que tengamos el riesgo de formar cálculos. Entonces, estos inhibidores de la cristalización son diversos. Podríamos clasificarlos en dos grupos, de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Y del bajo peso molecular, de los más comunes que pueden en un momento dado determinarse en el laboratorio, es el citrato. Otros también, como el magnesio o el ácido hipúrico. Y los de alto peso molecular
se subdividen en glucoproteínas, de las cuales podríamos decir que la nefrocalcina o uropontina, algunas de las veces pueden ser medidas también en el laboratorio, o las proteínas de Tom Horsfall. Otro grupo de inhibidores de la cristalización de alto peso molecular son los glicosaminoglicanos. Muchas de las veces estos no se determinan rutinariamente en el laboratorio, pero el que más común se puede determinar es el citrato. De tal manera que si tenemos un nivel bajo de citrato en orina, pues tenemos el riesgo de que podamos desarrollar urolitiasis. Y así, por ejemplo, nosotros vemos que la concentración urinaria o la excreción urinaria por día de citrato es de alrededor de 322 hasta 1239 miligramos por día, con el promedio que estamos viendo aquí, 643 más o menos 233 por día. Esa es la concentración normal de citrato, de tal manera que si nosotros estamos evaluando a un paciente desde el punto de vista metabólico para ver por qué está formando cálculos, tenemos que medir en orina de 24 horas diversos elementos y uno de ellos es el citrato. De tal manera que un paciente se considera que tiene hipocitraturia cuando su nivel de eliminación urinario es menor de 320 miligramos por día. Y hay muchas causas de hipocitraturia, como las que estamos leyendo ahí. Una de ellas es la acidosis de cualquier causa. Y como ven ustedes, hay varias causas de acidosis, desde problemas tubulares que a veces son congénitos, como la acidosis tubular renal tipo 1, hasta otras circunstancias comunes a las que estamos expuestos, como una dieta rica en proteínas animales, va a producir una carga ácida en la orina y esto puede correlacionarse con la formación de cálculos. La ingesta excesiva de sal, la pérdida crónica de potasio, hay muchas tubulopatías que pueden perder potasio y predisponer a la formación de urolitiasis. Entonces, una acidosis de cualquier causa, acidosis metabólica predominantemente, de cualquier causa puede predisponernos a la formación de cálculos. Y bueno, también otra causa de hipocitraturia es la presencia de infecciones urinarias recurrentes, porque hay bacterias que producen enzimas que van a degradar el citrato en la orina y producir hipocitraturia. De los cálculos que contienen calcio, ya lo dijimos hace rato, constituyen hasta el 90% de los casos. Entonces, muchas de las veces con una radiografía simple del abdomen va a ser suficiente para poder hacer el diagnóstico cuando el cuadro clínico así lo guíe. Son cálculos que generalmente son mixtos, como lo vimos en la gráfica pasada. Son cálculos que tienen oxalato y fosfato cálcico. Una característica importante del fosfato cálcico es que tiende a precipitar en orina alcalina, como en los casos de acidosis tubular renal. También otra característica es que pueden haber cálculos de oxalato y cuando predominan los cristales de oxalato, pues muchas de las veces eso no se relaciona con ningún pH urinario. Lo que sí recordar que un pH alto, una orina alcalina, se correlaciona más con cristales de fosfato de calcio. Bien, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para la formación de cálculos cálcicos? Bueno, como lo estamos viendo ahí, la hipercalciuria, la hipocitraturia, una diuresis escasa, la hiperoxaluria y otras alteraciones anatómicas como riñón en esponja medular o la hiperuricosuria. Fíjense bien, recuerden esto de la hiperuricosuria, porque a veces podríamos interpretar de que si hay mucho ácido úrico en orina, pues va a ser formador de cálculos de ácido úrico, pero no, es un factor de riesgo para la formación de cálculos cálcicos. ¿Cómo definimos la hipercalciuria?
Bueno, pues es la excreción por más de 250 miligramos en 24 horas, en orina de 24 horas en mujeres y más de 300 en hombres. Hay muchas causas de hipercalciuria. Esta hipercalciuria existe en la mayor parte de los pacientes con cálculos cálcicos. Y bueno, las causas de hipercalciuria son diversas, son muchas. Pero bueno, muchas de las veces, a pesar de que hagamos todo el estudio metabólico, no encontramos ninguna causa. Eso es idiopático. Pero el resto podríamos encontrar hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal y otras enfermedades u otros problemas que estamos viendo por acá. En esta gráfica vemos las diferentes causas de nefrocalcinosis: hipercalciuria, hiperoxaluria, hipocitraturia, causas de la hiperuricosuria, la acidosis tubular renal, medicamentos diversos y alteraciones anatómicas del tracto genitourinario, pues todos ellos pueden contribuir a la nefrocalcinosis y o nefrolitiasis. ¿Cuál sería un promotor de la cristalización? El promotor de la cristalización se ha descrito que es la hiperuricosuria, es decir, contenido de ácido úrico en orina 24 horas, más de 600 miligramos por litro de ácido úrico en 2 muestras de orina. Eso sería una definición. O la otra sería más de 750 miligramos en mujeres y más de 800 en el hombre. Y la principal causa de hiperuricosuria, que se comprueba en más del 50% de los pacientes con nefrolitiasis cálcica, es de origen nutricional, de origen dietético, y depende mucho del consumo de dietas ricas en proteínas animales, abundantes en purinas. De tal manera que nosotros aquí en nuestro medio, pues estamos muy expuestos a la hiperuricosuria por el alto consumo de proteínas animales. La hiperuricosuria juega un papel importante, de tal manera que si el paciente está expuesto, tiene hiperuricosuria y tiene un pH urinario que favorezca la precipitación, esta orina se sobresatura de urato monosódico, lo cual favorece la cristalización de oxalato de calcio, de tal manera que hiperuricosuria más un pH urinario alto favorece precisamente la formación de cálculos de oxalato de calcio. En esta imagen, en estas imágenes vemos cómo se observan a nivel de las sombras renales, a nivel de las sombras renales, opacidades importantes. En la primera estamos viendo calcificaciones difusas en ambos parénquimas renales, es una nefrocalcinosis, que en la siguiente imagen arriba se delimitan perfectamente, muy opacificadas las sombras renales. En condiciones normales no vemos las siluetas renales en una radiografía simple del abdomen, de tal manera que cuando veamos esas siluetas renales bien marcadas, obviamente sin ningún medio de contraste que se haya inyectado al paciente, pues ese paciente tiene una nefrocalcinosis. Y acá en el corte, en la imagen inferior derecha, pues vemos un corte transversal de una tomografía en donde las flechas están indicando que hay una nefrocalcinosis. ¿Cuáles son otros factores de riesgo para la formación de cálculos cálcicos? Pues una ingesta elevada de vitamina C, que haya historia familiar de urolitiasis, una absorción entérica elevada de oxalato, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen o han sido operados y que hayan tenido una resección de intestino por cualquier motivo y tienen un síndrome de intestino corto, pues hay una absorción entérica alta de oxalato y eso puede favorecer. Infecciones urinarias frecuentes, la ingesta de algunos medicamentos, sobre todo antivirales que puedan promover la cristaluria, como indinavir, aciclovir, sulfadiazina, etc. La hipertensión arterial provoca a veces hipercalciuria y
Se ha visto en algunos pacientes vasectomizados que también por algunos mecanismos no bien definidos tiende a haber una incidencia un poquito más alta en la formación de cálculos. Diabetes, obesidad en mujeres con hipertensión, corredores de maratón. Obviamente que si hay predisposición en esa persona y se pone a correr, pues definitivamente podría ser formadora de cálculos. La ingesta de más de 1 litro por semana de bebidas acidificadas. Todos los refrescos embotellados son bebidas acidificadas. O todas las gaseosas que nosotros consumimos son bebidas acidificadas, ricas en ácido fosfórico. Y ello puede en un momento dado aumentar la incidencia. La ingesta libre, la ingesta de más de 1/4 de litro de café, cualquiera que sea, de té o de vino, ya que están muchas veces correlacionados también con la concentración alta de oxalatos. La ingesta de jugo de uva, de tomate, también por la misma relación. Pacientes que tienen antecedentes de gota, o la misma presencia de hiperuricosuria, como ya lo mencionamos. Un paciente que tiene diarrea crónica por algún problema inflamatorio intestinal va a tener pérdida de bicarbonato importante y depresión de volumen que va a producir orina ácida concentrada y la predisposición de urolitiasis. Bueno, este cuadro engloba lo que ya hemos comentado como factores de riesgo. Los cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico, pues ya lo vimos en la gráfica anterior, que representan un porcentaje bajo de toda la incidencia de cálculos, un 5% sobre todo. Los pacientes con trastornos de la moniogénesis, como los pacientes geriátricos o pacientes que tienen enfermedad renal poliquística, tienen un mayor riesgo de litiasis por ácido úrico. La hiperuricosuria, pues como ya lo vimos antes, es un factor de riesgo. Sí, es un factor de riesgo, pero para mayormente producir cálculos de oxalato de calcio. Por lo tanto, en los pacientes con ácido úrico, cálculos de ácido úrico, pues la hiperuricosuria se ve en menos del 25% de los casos. No solamente los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos, sino también los de xantina y los de 2,8 dihidroxiadenosina. De tal manera que cuando veamos un paciente que tiene un cuadro clásico de urolitiasis y en la radiografía simple de abdomen no veamos un cálculo, bueno, pues podría ser radiolúcido y tendremos que usar otros métodos de imagenología para poder apoyarnos y descartar al 100% la etiología. Bien, estos son algunos factores que se asocian con los cálculos de ácido úrico. Una orina ácida, un pH de la orina bajo, menos de 5.5, puede predisponer fácilmente a la presencia de cálculos por ácido úrico. Ingesta alta de proteínas animales, diarrea, como ya lo vimos hace rato. Aquellas personas que ingieren un bajo volumen de líquidos diarios, pues también. La hiperuricosuria, como ya lo hemos visto, y algunos medicamentos. Los cálculos de struvita carbonato. Estos cálculos de struvita carbonato son los que se relacionan con procesos infecciosos. Estos cálculos están compuestos de una mezcla de fosfato amónico, magnésico y carbonato de apatita. Se producen en infecciones con bacterias que desdoblan la ureasa. Perdón, gérmenes que producen esta enzima ureasa que desdobla la urea y por lo tanto predisponen a la formación de cálculos. Estos gérmenes, Proteus, Morganella, Providencia, Pseudomonas, Klebsiella, son gérmenes que se asocian a la formación de cristales, a la formación de cálculos de struvita carbonato, los famosos cálculos coraliformes. E. coli y Citrobacter no producen ureasa, por lo tanto se asocian, no están asociados con la formación de este tipo de cálculos.
Los cálculos de estrubita carbonato son la causa más frecuente de cálculos coraliformes, pero hay otras sustancias como la cistina, el oxalato de calcio y el ácido úrico ocasionalmente también pueden ser parte de los cálculos coraliformes, pero lo que predomina son estrubita carbonato en esos cálculos coraliformes. Es una imagen de un cálculo coraliforme que como está tomando casi moldeando la pelvis renal. Los cálculos de cistina, estos cálculos de cistina son poco frecuentes, constituyen menos del 1% de los cálculos en el adulto, pero a veces en los niños, por trastornos que hay, trastornos autosómicos o trastornos congénitos, pueden ser una incidencia un poquito más alta. Hay algunos medicamentos que se asocian a la formación de cálculos de nefrolitiasis o de nefrocalcinosis. Medicamentos, por ejemplo, los diuréticos de asa, la vitamina D, los esteroides, suplementos cálcicos, algunos antiácidos, salicilatos, alopurinol y algunos antivirales. Bien, aquí se resume eso también, que hay algunos fármacos que pueden precipitar cristales en la orina y formar cálculos, por ejemplo, las sulfas, teamterene y los antivirales que ya hemos comentado. ¿Cuál es el cuadro clínico de la urolitiasis? Bueno, pues los síntomas a veces son clásicos, pueden ser sintomatología clásica del cólico renal con hematuria. Cuando vemos un paciente que tiene esto en forma súbita, repentina, pues no queda duda. Nada más es cuestión de confirmarlo. Pero hay cuadros que son asintomáticos y eso es lo riesgoso, que muchas de las veces nos damos cuenta o el paciente se da cuenta en forma tardía o se confunden los síntomas y el diagnóstico se retrasa y eso repercute en el funcionamiento renal. Puede haber síntomas atípicos, un dolor abdominal inespecífico, una dispepsia o algún malestar gástrico, dolor abdominal agudo. Algunas de las veces pensamos en algo quirúrgico y resulta que no es nada de eso. Puede haber náusea. Hay pacientes que se acompañan su sintomatología de diaforesis profusa, intensa. Aquí lo importante es que un cálculo, un lito que se quede impactado y que no salga del tracto urinario puede conducir a complicaciones importantes, como una obstrucción persistente del tracto urinario y o infecciones que pueden en un momento dado evolucionar negativamente. Bien, este es un cuadro que resume las características clínicas. El cuadro clínico, lo clásico es un dolor ureteral, cólico, que puede variar en localización. Lo más típico es que sea en la región lumbar, pero puede ir migrando a medida que el cálculo vaya descendiendo por el tracto urinario. Puede o no haber sangre macroscópica. La presencia de infecciones urinarias recurrentes, sobre todo en el género masculino, debemos estar alerta de ello y empezar a buscar a ver qué es lo que está provocando. Les decía hace rato que de las complicaciones más severas, más importantes, es que puede causar falla renal, sobre todo si la obstrucción es bilateral. Cuando la obstrucción es unilateral, bueno, pues ese tracto urinario o ese riñón se puede ver comprometido, incluso perder la función renal con el tiempo si no se resuelve el problema. Cuando el problema es bilateral, una obstrucción bilateral, pues obviamente tiene mucho más riesgo de causar falla renal aguda y en su peor caso, enfermedad renal crónica. El 28% de los pacientes con cálculos coraliformes pueden tener el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en un corto periodo de tiempo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que debemos tomar en cuenta?
pues hemorragia, un paciente que tenga hematuria importante con coágulos, pues debemos estar alerta porque descartar cualquier otra causa, un trauma renal. Algunas glomerulopatías pueden presentarse con hematuria, pero cuando la hematuria es de origen glomerular, generalmente no se forman coágulos. Y aparte, el examen de morfología de glóbulos rojos en la orina nos ayuda a distinguir. Otros diagnósticos diferenciales: embarazo ectópico, un aneurisma roto, una obstrucción intestinal aguda, a veces nos pueden confundir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El abordaje de un paciente con urolitiasis. Pues el cuadro clínico, el interrogatorio, una buena historia clínica, analizar los factores de riesgo que pueda tener esta persona, hacer un examen general de orina, algunas pruebas básicas sanguíneas como una biometría o un perfil bioquímico, una radiografía simple del abdomen. Si con la radiografía simple del abdomen es suficiente, pues ahí nos quedamos. Pero muchas de las veces tenemos que realizar otros estudios de imagenología complementarios, como un urotac. Ahí se menciona una urografía excretora, pero eso ya casi ya no lo utilizamos. En su caso, utilizamos un urotac, que muchas de las veces es suficiente con que sea un urotac simple, no contrastado, y nos va a dar mucha sensibilidad y especificidad. Pero el primer estudio que podría hacerse sencillo es una radiografía simple del abdomen. Y ya después, si aquí hay sospecha de ver y nos interesa saber a fondo en dónde está ese cálculo o esa obstrucción, pues lo complementamos con un urotac. Muchas de las veces vemos, ya sea en la ecografía o en el urotac, que hay una dilatación de ambos ureteros o de un uretero y no se demuestra ninguna obstrucción. Muchas de las veces esto nos puede indicar que ese cálculo ya ha salido y que la dilatación que queda es un efecto residual y que tendremos que estar monitoreando la función renal. Bueno, estos son algunos estudios de imagenología que nos pueden servir en la evaluación de la urolitiasis, desde una radiografía simple del abdomen o del tracto urinario, un ultrasonograma o bien un urotac o una resonancia magnética nuclear. Pero básicamente el urotac es el que nos ayuda. Aquí en esta imagen es una radiografía simple del abdomen que demuestra cálculos coraliformes bilaterales. Esta otra también es otro paciente, una radiografía simple del abdomen que muestra cálculos coraliformes bilaterales. En estas otras imágenes se ven en el lado izquierdo de ustedes un cálculo coraliforme del lado derecho y en el lado contrario un asa de intestino delgado que estaba con un hilio importante y con un cálculo coraliforme izquierdo y con una calcificación también en el hueco pélvico. Otras imágenes que demuestran en el lado izquierdo, en la flecha marca o señala dos cálculos, uno en el tercio medio del uretero derecho y otro en el tercio inferior, casi en la unión con la vejiga del lado izquierdo. Y ya con contraste se observan claramente en dónde están estos dos cálculos bilaterales y que están provocando una dilatación importante de las vías urinarias, de ambos ureteros, con una ectasia o una hidronefrosis importante bilateral. Y esto es relevante porque esos cálculos tienen que salir de alguna manera, porque de otra forma la función renal puede perderse. Igual otras imágenes que muestran una dilatación importante del uretero, de la pelvis renal y del resto de las vías urinarias. Imágenes de nefrocalcinosis, un corte transversal de una urotac que muestra precisamente un cálculo coraliforme atrapado ahí, grande, más de 2 centímetros, en la pelvis renal derecha. Bien,
Muchas de las veces se pueden requerir varias consultas. Si nosotros queremos profundizar en el estudio de este paciente, a ver por qué está formando cálculos, podemos someterlo a un estudio metabólico. Un estudio metabólico que implica la colección de orina de 24 horas y el análisis de a veces hasta 3 muestras de orina de 24 horas en diferente tiempo para hacer diversos estudios que nos orienten hacia lo que está sucediendo. En una primera muestra se hacen exámenes generales de sangre y de orina para determinar eh, urocultivo, proteínas en orina de 24 horas, calcio, ácido úrico, oxalato, cistina, citrato, magnesio y sodio. En una segunda muestra se vuelven a repetir estos estudios, pero ya un poquito en otras condiciones de ayuno. Y si hay dudas todavía, se hace una tercera muestra con dieta libre. En la primera muestra y en la tercera es dieta libre. En la segunda muestra ya es una dieta restringida en calcio y en sodio para poder analizar qué está sucediendo. Una vez que nosotros hagamos este estudio, podríamos identificar algo que está sucediendo. Puede ser desde una hipercalciuria absortiva hasta acidosis tubular renal. Entonces, un estudio metabólico profundo de estos pacientes, forzosamente tendríamos que llegar a un diagnóstico. Y dependiendo del diagnóstico, pues va a ser el tratamiento que le podamos ofrecer. Bueno, en este cuadro se observa nada más cuáles son los valores normales de las diferentes sustancias que nosotros podemos medir en la orina de 24 horas para hacer nuestro diagnóstico. Es algo que ya habíamos comentado a lo largo de la plática. Y ya una vez que tengamos esto, bueno, ¿qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? Bueno, pues muchas de las veces el paciente va por el dolor, pues hay que quitar el dolor, analgésicos, y dar indicaciones o recomendaciones para prevención de nuevos cálculos, tomando en cuenta todo lo que ya hemos platicado, hidratación, algo de nutrición, reducción de la ingesta de sal, restricción de la ingesta de oxalatos, de calcio, etcétera. Y bueno, muchas de las veces la evolución relativamente asintomática y la disponibilidad de técnicas mínimamente invasivas muchas veces nos lleva a recomendar una limitada evaluación. Simplemente detectamos que tiene el cálculo, le damos analgésicos y lo damos de alta, pero tenemos que tener un seguimiento de este paciente, sobre todo para valorar qué está pasando con su función renal y saber si salió o no salió, si expulsó ese cálculo. Y muchas de las veces tendremos que apoyarnos con el urólogo. Un manejo conservador y recomendaciones en quienes presentan un cálculo por primera vez, pues son estudios básicos, como ya lo hemos visto. Determinar electrolitos en sangre como calcio, ácido úrico. Recomendamos aumentar la ingesta de agua, y también, bueno, hacer un estudio metabólico dentro de lo posible. Y si es necesario dar un tratamiento específico, pues tendremos que someter al paciente a un estudio metabólico como lo hemos visto. Y ya una vez que identifiquemos, bueno, en este cuadro quizá no se alcance a ver bien, pero una vez que hacemos el diagnóstico de qué problema está sucediendo, pues vamos a dar un tratamiento específico, ya sea diuréticos, complementado con la dieta u otro tipo de medicamentos. Y bueno, ya finalmente, cuando el problema es renuente a salir y que el cálculo se quede impactado, pues tendremos que apoyarnos con urología para poder ayudar a que salga ese cálculo. Y otras de las veces se tienen que tomar decisiones más drásticas como nefrolitotomía o implantación de catéteres doble J o tratamiento con láser endourológico para destruir los cálculos. Pero bueno, ya aquí tendríamos que apoyarnos con el servicio de urología. Bien, creo que esto es todo. Muchas gracias por la atención.